Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado al día miércoles 27 de agosto, en mi programa 1342, en una edición especial de dimensión, valores e integridad humana, en la nueva enciclopedia de los días miércoles, con quien te habla José Contreras Oquendo. Cada vez que llega un miércoles y el reencontrarme con nuestra identidad, resaltarla por encima de todas las cosas en medio de las circunstancias, hace que un venezolano de verdad, amante de la justicia y la libertad, se despierte. Que su ADN, el ADN de este hombre, vibre en las entrañas de un verdadero venezolano que ama a Venezuela. Y es por eso que hoy he titulado el programa Grandes Libertadores de Latinoamérica. Porque, y en este tiempo tiene mucho que ver el trasladar a estos grandes hombres que hoy voy a mencionar, algunos de ellos, porque tuvieron una cosa en común todos y afín, que es la libertad. Y no la libertad, como explicaba en estos días, el ser libre o el conquistar la libertad. A veces eres libre pero no tienes libertad. Pues ellos lucharon por las libertades plenas para que el ser humano fuese libre, sus pueblos, de todo aquello que amenazaba a sus naciones. Pero las naciones que en ese entonces, en el caso que voy a nombrar, al yugo español, pero que tuvieron que acudir a la ayuda de países, de otros líderes de otros países de la época, para poder librar sus propias naciones. Venezuela fue uno de ellos. Y estaré en la medida que vaya desarrollando. Voy a tratar, como siempre, de aportar un granito de arena al conocimiento, al saber, al reencuentro con la identidad nacional, no al patriotero, sino al patriotismo verdadero. La identificación con una nación y unos pueblos verdaderamente libres, con la libertad plena, con una democracia desarrollada a plenitud, con oportunidades para todos. No con lo que se ha pretendido hacer últimos años, con una verborrea falsa y mentirosa de una inexistente democracia e inclusive con regímenes dictatoriales, tiranos, muy lejos de las enseñanzas que este hombre, como el libertador Simón Bolívar y a los que voy a nombrar, legaron a estos pueblos. No, muy lejos de ellos, nada que parecer en ellos. Se desviaron totalmente del servicio y del sentir del político de altura para irse entonces, me refiero en la actualidad, a servir a los intereses oscuros de la delincuencia, del ocultismo, de la aberrante actuación de violar los derechos fundamentales y pretender volver a esclavizar a los pueblos en atraso total. Grandes libertadores de Latinoamérica fueron figuras militares y políticas que lideraron las guerras de independencia contra el dominio español a principios del siglo XIX, siendo los más destacados Simón Bolívar, José de San Martín, junto a ellos otros líderes importantes como fueron Francisco de Miranda, Bernardo O'Higgins, Antonio Nariño, Miguel Hidalgo y Costilla y Agustín de Iturbide. Sobre ellos voy a hablar un poquito. ¿Y qué nos legan y qué podemos hablar ahora de la actualidad?
Simón Bolívar, origen y apodo venezolano, origen venezolano, conocido como el Libertador de América. Logros: lideró las guerras de independencia de varios países suramericanos, incluyendo Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pasó su vida en la lucha. Combatió contra la corona española durante 20 años para lograr la independencia. Pudiera hablar de Bolívar mucho más largo porque he hecho programas bastante sobre él, pero ya van a ver por qué traigo una mención nada más. El otro, José San Martín, cuyo rol fue la otra figura principal del movimiento independentista en el sur de Sudamérica, como en Argentina, en Chile. Fue un gran protector del Perú. Compartió con el libertador Simón Bolívar. Su gran acción: cruzó los Andes para liberar el continente. Así se le conocen a José San Martín. Otros libertadores importantes como Francisco de Miranda, el generalísimo, considerado por el como precursor de Simón Bolívar y precursor de la independencia en Venezuela, la cual por él misma luchó. Un hombre que estuvo al lado de las luchas de la independencia norteamericana. Aquellos que hoy rechazan a Estados Unidos, ¿cuántas veces se han tenido que reencontrar con ella? Desde la historia misma. También luchó en Francia, en España, conocido como el venezolano más universal. Me refiero a Francisco de Miranda, político, estadista, escritor y militar por sí mismo. Bernardo O'Higgins, líder de la independencia de Chile. Nació allá por 1778 y murió en Lima, Perú, en 1842. Antonio Nariño, figura importante en la independencia de Colombia, por aquello de 1765 y muere en 1823. Un detalle sobre Antonio Nariño: coincidió mucho con el Libertador, hasta llegó a ser vicepresidente de la Gran Colombia. Nariño, político, militar, hombre de aquella, muy fiel y también un hombre muy claro con la Colombia, que no hubiese compartido nunca con lo que hoy está viviendo Colombia en todo caso. Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote que lideró la insurrección en el norte de México. Nació en 1753, cura, militar, académico, y murió en 1814. Hay grandes obras de él. Algún día los traeré a él también, pero ya un programa completo con ellos. Agustín Iturbide, quien consolidó la independencia de México, nació por aquello de 1783 y murió en 1824. Militar, político, mexicano. Cuando los traigo a ellos, como en este programa especial, quiero hablar de lo importante de estos hombres y la grandeza de su contribución a la libertad de toda Latinoamérica. Hombres con verdaderos principios, con ideales bien claros y un sentimiento humano altamente elevado por el compromiso de sus naciones y sus gentes. Con visión de futuro en todo momento y no cortoplacista.
Nada que ver en esta historia que estamos construyendo, en la búsqueda de una nueva independencia y una libertad de nuestros pueblos, sobre todo nuestros pueblos que han sido amenazados por las conductas desviadas de ideologías trasnochadas que fueron llevadas a grupos delincuenciales de la izquierda perversa, con el simple hecho de robar, dañar, corromper sociedades y saquear países, irrumpiendo totalmente a la gran labor que nos dejaron estos libertadores. Porque México ha pasado por ello, Chile, Brasil, Colombia, la mismísima Perú, Bolivia, por decir unas naciones que han sido tocadas por esos grupos de mentalidad de atraso, pero también de acción perversa. Cuán importante en estos tiempos que los venezolanos y los hispanoamericanos y los latinoamericanos nos reencontremos con el ADN de estos grandes hombres que acabo de mencionar y otros más que contribuyeron a la libertad de estos nuestros pueblos, para que nosotros en esta historia que estamos construyendo, camino a la libertad, a la verdadera justicia y a la nueva independencia, pero con el encuentro de países que hemos sido comunes y hemos compartido historia, no con aquellos que ni siquiera historia hemos compartido y mucho menos ni siquiera creencias ni ideales. Y me refiero directamente no a los chinos, a los iraníes, a los rusos, que no tenemos nada que compartir con ellos, solo lo que han venido a saquear nuestras naciones y en especial Venezuela y el mismo continente americano, pero no dejándonos, no solamente no dejan ni un poquito de desarrollo, nos dejan en la miseria, bajo los ojos complacientes de sus iguales, aun cuando dicen haber nacido en el continente americano. Pues hoy nos toca volver a tocar esa mentalidad venezolana y americana emancipadora, como lo hicieron estos grandes libertadores de Latinoamérica. Y no con pueblos engañados bajo la ignorancia agresiva. Nosotros los sabios de los pueblos sabios, que estamos claros que tenemos que apartarnos de esa ignorancia agresiva y fanática para poder darle y entregarle un buen legado, así como lo hicieron estos grandes hombres. Nos toca a nosotros hacerlo con esta y las nuevas generaciones. El reconocimiento pleno que estamos construyendo una nueva historia, que vamos a liberar nuestras naciones nuevamente de estos engendros del mal y haremos historia verdadera nuevamente para poder dejar un legado y no pasar por allí por haber pasado. Lo que haya que hacer lo haremos y lo que va a suceder va a suceder. Pero no te quedes callado ni dormido. Empieza a volver a soñar, pero actuando a la vez. Porque un grupúsculo del mal no va a manchar la historia de estos grandes que construyeron estos grandes hombres. Con sacrificio durante 20 años solo tuvo el libertador luchando por la independencia de Venezuela. Nosotros llevamos, los venezolanos, 26 años de oprobio, de oscuridad, de atraso y de negación hacia el futuro. Pues nos ha tocado, porque hemos hecho lo que nos ha tocado hacer durante batallas de calle, de luchas pacíficas electorales, pero los engendros del mal nos han robado. Pues corresponde a pedir, y lo hemos hecho y está en acción,
la ayuda internacional como lo hizo el libertador Simón Bolívar y todo lo que acabo de mencionar, para contribuir al sanear nuestra nación y liberarlas nuevamente y liberar la América de todos estos personajes que no valen la pena ni dar sus nombres, que la historia misma se encargará de llevarla al basurero de la historia tanto política como humana, a quienes nos han robado en algunos casos 26 años, en otros países 40 y en otros 60, pues estamos a punto de darle un vuelco total a la historia americana y volver a emular lo que estos hombres hicieron para liberar a nuestros pueblos. Es por eso que he querido hacer este programa en este momento de estos grandes libertadores, para invitarte a decir y decirte con toda responsabilidad que me ha caracterizado, que tú eres un gran libertador también y una gran libertadora, y que los tenemos haciendo historia y que por lo tanto nos corresponde a todos, sin excepción, tomar el rumbo correcto, del lado correcto de la historia, para poder desalojar de nuestra patria a todos aquellos que nos han traicionado con sus viles pensamientos de corrupción, de delincuencia y de criminalidad, incluyendo a quienes se han prestado a acompañarlo en ese mundo perverso del mal. Nos toca a nosotros escribir la nueva historia con grandes hombres y mujeres que puedan erigir nuestras banderas en todo el continente con orgullo, con hidalguía, con dignidad, con valores, con principios, para que las nuevas generaciones puedas tú mirarlos a la cara o por lo menos dejar plasmado que fuiste un ente aportante a lo que ha de ser nuestra nueva América, nuestra nueva Venezuela, ya en libertad, en justicia y en verdadera democracia. La historia es nuestra. Hoy la estamos escribiendo. Mañana será leída y contada por unas nuevas generaciones. No te quedes fuera de ella. Vivan nuestros grandes libertadores de toda la América. Vivan los nuevos libertadores de la América. Vivan nuestros países en libertad, en verdadera democracia, en verdadera justicia, en verdadera paz. Vivan una vez que saquemos a todos estos actores del mal, de la mentira, de la oprobiosa acción del narcotráfico y paro de contar de cosas que van contra el ser humano y la humanidad. Este ha sido una nueva entrega de dimensión, valores e integridad humana. Una pequeña contribución al nuevo acervo histórico que estamos construyendo y al resaltar las cosas buenas que sucedieron en Venezuela y en América. Hasta mi próxima entrega. Recuerda que Dios siempre va a estar presente en todas nuestras acciones, pero sobre todo la que hacemos en el colectivo y para el colectivo, para el común, para nuestra gloriosa patria, pero con un patriotismo verdadero, con un nacionalismo verdadero, con la ayuda del continente pleno, que nos podamos elevar nuestras banderas con orgullo, con hidalguía, como ya lo dije, desde la verdad, desde la integridad que debe caracterizar al nuevo hombre, a la nueva mujer, que tenga la conducción de la América y de los países que de ella formamos parte de ella, como testimonio, como vitrina para el mundo, que las libertades no son negociables y que nadie puede venir a robárnoslas, porque es nuestra, del hombre y de la mujer del bien. Saludos. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta mi próxima, una nueva edición y entrega.